Una de las cosas que estamos hablando ahorita y que se va a tratar mucho en este festival de Tech and Fest es el tema de Web 3.0. ¿Cómo nos podrías decir tú, Anthony, un poquito la definición de Web 3.0 desde tu perspectiva y cuáles son los nuevos paradigmas que trae esta realidad? Y bueno, contestando la pregunta, Web3 es como un concepto que empieza a sonar bastante y que tiene que ver con todo el entorno de aplicaciones o un ecosistema que hoy en día entendemos. Por ejemplo, lo que creó Internet es un ecosistema de aplicaciones o de productos, y en este caso estamos hablando de un ecosistema de aplicaciones y productos creado desde tecnologías descentralizadas. Y bueno, cada quien le toma como un tema particular, un enfoque particular. Yo principalmente estoy enfocado en el mundo financiero descentralizado o conocido como DeFi, pero bueno, también hay gaming, NFTs y muchas otras cosas más. Oye, Marce, y en ese sentido, hablando de Web 3.0 y todo este ecosistema, ¿cómo estás viendo tú el futuro de la industria y cómo se van a integrar desde tu cancha en la Web 3.0? Pues justo yo creo que son de las cosas que tenemos que analizar. Uno de los temas que platicamos hace un momento es el tema de la regulación. Luego hace que sea complicado para cierto tipo de actores entrar precisamente en ciertos campos, y el tema de las criptomonedas es uno de ellos. Entonces, creo que las instituciones financieras como los bancos definitivamente van a estar más involucrados en la medida en la que exista más apetito por parte de los usuarios, ¿no? O sea, en la medida en que, en el caso de las pasarelas de pago, los comercios empiecen a demandar cierto tipo de servicios o los usuarios se los empiecen a demandar, creo que va a ser más probable que nosotros estemos ahí. Sin embargo, pues, estamos haciendo nuestro trabajo para poder entender en qué mercados y bajo, a lo mejor, en ciertos giros, hace más sentido que nosotros empecemos a hablar de esto. En ese sentido, se habla mucho de cripto y es un tema que a muchos les causa como confusión, a otros les causa mucho interés. ¿Cómo podrías tú, Anthony, definir alguna especie de desmitificación? Porque hay muchos mitos en torno a esto. Tal vez 1, 3, 2, los que quieras, sin extendernos tanto, como mitos que hay en torno a cripto y cómo la gente puede también meterse más, los que no están tal vez tan clavados en el tema. O sea, yo siempre parto de la premisa que no creo que en algún momento en el futuro, porque ya no podemos regresar hacia el pasado, o si alguien puede, avíseme cómo, en el futuro no nos vamos a parar. O sea, veo sumamente complejo y casi imposible que nos paremos todos en el mundo y digamos, el tema de las cripto estuvo interesante, pero regresemos al dinero fiat. No, o sea, para mí ya no hay vuelta atrás, o sea, como la pandemia, ya no hay vuelta atrás. Y partiendo de esta premisa de ya es algo que va a suceder, es una realidad, la siguiente pregunta es, ¿hacia dónde se dirige la realidad? Y hay muchos tipos de realidades, ¿no? O sea, hay algo que me gusta, que platicaba con un amigo en el podcast que tengo, que me decía, es que cripto es una aceleración. Es como un coche de Fórmula 1, pero la regulación es algo modular, algo que permite que no te estampes, ¿no? Necesitas un freno, necesitas tener un coche de Fórmula 1, pero sin freno te estampas. Y creo que en esta medida, en esta pregunta de hacia dónde se dirige, vamos a empezar a ver como cosas que nos permiten entender qué se va a modular. Una de esas es sumamente interesante el tema de envío de remesas, por ejemplo, en cripto. México es el tercer corredor más grande del mundo después de China, la India, con Estados Unidos. Entonces, no lo vemos hoy en día, pero pasa a través de cripto. Eso es un tema. El dos, creo que el tema del valor que está detrás. Yo una vez veía un artículo de CoinDesk que hablaba acerca de una criptomoneda que seguramente habrán escuchado, de un perro que se llamaba Shiba Inu y Dogecoin. Era un meme que crearon, pero que la gente confiaba ahí porque veía TikToks, y entonces después de esos TikToks compraban la moneda y decías, a ver, es un meme, pero al final las nuevas generaciones, el concepto del dinero está tan resquebrajado que podemos creer en eso. O sea, creo que la gente que dice que no tiene un valor es porque no se da cuenta que el dinero es un respaldo de coordinación que se pone de acuerdo a las personas. Entonces, el principal tema de identificar es que tiene un valor real. Si la gente decide darle ese valor real, así va a suceder en 5 o 10 años. Bueno, que ya sucedió, pero de una forma masificada. Y creo que justo, o sea, la forma en la que podemos hacer que más personas estén en esto es haciéndolo mucho más sencillo. La verdad es que no es sencillo, es complejo. Todos estos términos es como las inversiones, no es como que cualquier persona puede llegar a invertir, aunque hemos dicho y estamos creando soluciones que lo hacen más sencillo y más accesible. Creo que al final del día es de qué manera nos enfocamos a tratar de hacer esto
pues más user friendly, por así decirlo, y asegurar que haya más personas que lo entiendan, ¿no? Y esto va a tomar su tiempo. Ahorita creo que nosotros estamos todavía en una etapa de adopción de todos estos, de estas tecnologías, o sea, hablando de criptos también, y eventualmente vamos a tener a la mayoría de las personas utilizándolo como algo común, pero no va a suceder si los que están involucrados en eso no hacen que sea sencillo. ¿Cómo son esas bases para que la gente pueda entender un poquito más sobre el tema sin que tenga pavor de que se está metiendo en aprietos o de que va a perder su dinero o de que no saben si están como navegando a ciegas? Pues yo creo que justo, ¿cómo nos aseguramos que las personas que están aquí o las personas que están desarrollando estas soluciones lo hacen sencillo para que personas que no están en el día a día leyendo o conociendo de este tema lo puedan entender? Esa es, creo que, de las primeras cosas que debemos hacer, que haya más personas que estén involucradas, que no sea algo complicado de entender. Y yo pensaría que también, de cierta forma, el tema de involucrar a ciertas organizaciones que para las personas más comunes les dé cierta certeza o certidumbre de que están siendo protegidos, por así decirlo. O sea, creo que todavía hay una desconfianza y es natural porque el desconocimiento te lleva a desconfiar. Entonces, cuando tú adquieres cierto conocimiento, entiendes cosas y entonces te vuelves, o sea, confías, entiendes la lógica que está detrás. Si eso no está sucediendo, entonces hay alguna institución que te va a permitir tener esa certidumbre de que, pues, no, de repente tu dinero no va a desaparecer. Entonces, en la medida en la que también estén involucrándose ciertas organizaciones, pues, creo que esto también va a empezar a esparcirse más fácil. Yo lo único que quería agregar que mencionaste sobre la brecha generacional, yo me siento, o sea, cuando yo entendí eso y le metí muchísima más energía, yo me siento como si estuviéramos en los años 90, nada más que acá hay una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de talento y grandes incentivos. Y yo decía, si tenemos la oportunidad de formar parte de una revolución como los 90 hoy en día, ¿por qué no les gustaría? O sea, ¿por qué no formarían parte de esa revolución? Eso es como la parte inspiradora, bonita. Carlos Muñoz forman parte de la revolución. La otra parte que no me encanta, pero que creo que es importante mencionar, es que ha habido una brecha justo de creación de riqueza muy grande entre la gente que sí está entendiendo cripto y está ganando mucho dinero, no especulando, sino en cripto hay una frase que tenemos muy común que dice, lo único que tienes que hacer es estar. Y te va a tocar algo, o sea, no en términos de inversión, estar en el ecosistema y algo te va a venir bien. Y entonces suena muy bonito para la gente que está dentro, pero yo veo, por ejemplo, en 5 o 10 años que la gente no sepa absolutamente nada de cripto, el DJ Finance, la gente que nosotros le decimos, el que lleva muy metido en cripto, va a haber una brecha gigante. Entonces, si ustedes ya están metidos o se van a meter, creo que también la otra parte es la responsabilidad de ayudar a que la demás gente pues forme parte de esta ola. La primera parte es muy bonita, pero la segunda parte es muy responsable, o debería ser. Y ahí quería justo preguntarte, Anthony, complementando un poco lo que decía Marce, en cuestiones de seguridad, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? En temas cripto, o sea, en términos de inversión, todos tenemos que estar conscientes que estás dentro de un espectro, de un escenario de alta incertidumbre y alto riesgo. O sea, en cualquier parte de cripto. Discúlpame, Marce, que te lo diga. Y la segunda parte, en términos de plataformas o como organizaciones, sin duda es un tema bastante recurrente, que es como es una tecnología experimental, falla bastante. Y el problema es que cuando ustedes fallen en un entorno de desarrollo, pues van al programador y le dicen, oye, ahí tienes un bug y ya. Pero cuando falles en cripto, vas y le dices, y hasta lo quieres matar porque hay dinero de por medio. Y no son $10, no son $1000, son miles de dólares. Entonces, en cripto falla muchísimo, falla tan seguido y hay mucho dinero de por medio. Entonces, duelen bastante para la gente que está en los proyectos o para la gente que está afuera. O sea, seguimos en un escenario de bastante experimentación. En términos de seguridad, yo recomendaría pues tener esta conciencia para poder entrar a este ecosistema. Oye, Marce, y hablando de seguridad, de experimentación, ¿crees que los bancos y los procesadores de pago en un futuro formarán parte del metaverso? Porque el metaverso es el tema que en tecnología es el tema y todo el mundo está hablando de eso. Entonces, me gustaría conocer un poquito tu postura referente al tema. Sí, o sea, yo creo que definitivamente todos eventualmente vamos a estar metidos. Lo importante es entender
por qué queremos estar ahí, ¿no? O sea, en el mundo de los pagos, creo que al final hay que entender si es que verdaderamente vamos a agregar valor ahí y si es que podemos hacer los pagos mucho más sencillos, porque no estamos hablando de que vas a hacer un pago de un país a otro. Eso ya no va a existir. Son fronteras, o sea, no existen esas fronteras. Entonces, creo que, o sea, la responsabilidad que tenemos es entender muy bien cómo vamos a agregar valor y qué es lo que tenemos que trabajar ahorita para poder estar ahí en ese momento. En cuanto a las instituciones financieras, me parece que también, o sea, es un poco como, el ejemplo muy claro es que en el 2016, 17 más o menos, yo tenía mi banca en línea, pero en realidad mucha gente quizá no lo tenía. O sea, a lo mejor mi mamá o, no sé, mi abuela seguro iban al banco y se volvió como algo que en realidad todos empezamos a exigir, ¿no? Y ahorita no te imaginas en realidad ir a una sucursal. Entonces, seguro que va a pasar así, seguramente que los usuarios, o sea, todos nosotros vamos a empezar a exigir que existan cierto tipo de acompañamiento por parte de ciertas instituciones. Me parece que es la obligación de todas este tipo de instituciones financieras entender muy bien cuál es el caso de uso que queremos explorar, ¿no? Justamente, ¿cómo puede formar parte un programador de este tema, de la Web 3.0? Uy, qué buena pregunta. Los programadores en Web3 son la coca del desierto. Seguramente sus heads no van a estar contentos de los que les digo, pero son la perla de cripto. ¿Por qué? Porque hay muy poca oferta y una gran demanda. ¿Eso qué te lleva? Si hay algún economista por ahí, pues grandes precios y grandes salarios. Entonces, eso en la parte bonita. En la parte interesante es que se están creando bastantes cosas interesantes. No sé si alguno esté familiarizado por acá con el lenguaje de programación de Cairo. Es un lenguaje de programación interesantísimo que se metió, es una startup que acaba de levantar $120 millones, ya vale 8 billions, que justamente está construyendo sobre cripto. Y hay muchísimo talento. O sea, la parte bonita es la parte de los incentivos económicos y la segunda parte es que estás programando literal con los mejores. ¿Y cómo pueden formar parte? Pues en realidad no es la gran ciencia. O sea, un lenguaje de programación como Solidity es muy parecido a la sintaxis que ustedes están familiarizados. Entonces, pues literal, aventarse su primer hola mundo les va a costar un par de días, no es gran cosa, pero los invitaría a formar parte de las comunidades cripto y principalmente de desarrolladores que hay en América Latina en español y en inglés.